Bryan Cranston fue sospechoso de asesinato. Lo conoces como el papá de Malcolm, Hal, o como la mente brillante de Breaking Bad, Walter White. Pero antes de convertirse en uno de esos personajes, Bryan Cranston fue buscado por la policía como sospechoso de un asesinato real. No es una escena de Breaking Bad, no es una teoría conspirativa, no es un chiste de Malcolm, no es otra película, es una historia completamente verdadera. Y lo más inquietante es la forma en que él cuenta esta anécdota, porque incluso deja dudas. Comencemos diciendo que hoy Bryan Cranston es una leyenda viva de la televisión, pero durante años fue todo lo contrario, un actor invisible. En los años 80 y 90, Cranston sobrevivía gracias a pequeños papeles. Aparecía unos segundos en series como Seinfeld o Friends, interpretando personajes secundarios que brillaban, pero no eran los importantes. En el cine su rostro había aparecido en grandes películas, como en Salvar al Soldado Ryan, pero muchos ni siquiera saben que apareció ahí. Nadie, ni siquiera él, imaginaba que algún día se convertiría en uno de los mejores actores dramáticos de la historia. Ese giro llegaría en 2008, cuando Vince Gilligan lo eligió para interpretar a Walter White en Breaking Bad. Breaking Bad cuenta la historia de un profesor de química común y bastante frustrado por no tener el éxito que quería, que recibe un terrible diagnóstico: cáncer terminal. Aterrorizado por dejar a su familia sin nada, toma una decisión extrema: usar su conocimiento para fabricar sustancias prohibidas. Lo que comienza como un acto desesperado termina convirtiéndose en una transformación monstruosa. Walter White deja de ser una víctima del sistema para convertirse en un depredador. La serie no fue solo un éxito mundial, sino que cambió para siempre la carrera de Bryan Cranston. Ganó 4 premios Emmy, reconocimiento absoluto de la crítica y un lugar eterno en la historia de la televisión. Pero que pocos sabían, y lo más perturbador, es que años antes, sí, de interpretar a Walter White, Cranston ya había vivido algo peligrosamente cercano a una historia criminal. A mediados de los años 70, Bryan Cranston tenía poco más de 20 años, no era famoso, no tenía dinero, y como muchos jóvenes, decidió recorrer Estados Unidos. Iba junto a su hermano Kyle en busca de aventuras. En medio del viaje, se quedaron sin dinero y tuvieron que detenerse en Florida. Allí consiguieron trabajo como camareros en un restaurante llamado Hawaiian Inn. El lugar tenía algo común, como muchas cocinas caóticas. Un jefe difícil, muy difícil. Bryan Cranston lo cuenta de la siguiente manera: el restaurante estaba dirigido por un chef autoritario, malhumorado y, según Cranston, profundamente desagradable. Su nombre, Peter Wong. El ambiente era tan tenso que los empleados solían reunirse en la cocina para desahogarse. Entre bromas negras, sarcasmos y risas incómodas, fantaseaban con el día de matar a su jefe. Eran bromas de personas que ya no aguantaban más. Todos alguna vez han escuchado la película Matar a su jefe, donde tal cual, empleados decidieron matar a su jefe porque ya no podían con ellos. Pero esas bromas que decían estos chicos, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, terminaron siendo un problema. Y es que un día, cuando los hermanos Cranston dejaron el restaurante y continuaron su viaje, se fueron de la ciudad sin mirar atrás. Lo que no sabían es que, casi al mismo tiempo, Peter Wong, el jefe, desapareció. Pasaron días, luego semanas, y nadie sabía dónde estaba. La policía comenzó una investigación y comenzó a interrogar a todos los empleados del restaurante. Cuando preguntaron si alguien había hablado mal del jefe o había dicho sobre hacerle algo malo, varios señalaron a 2 hombres, Bryan y Kyle Cranston. 2 jóvenes que casualmente se habían ido de la ciudad justo antes de la desaparición. La policía emitió una orden de búsqueda para localizarlos. Mientras tanto, los hermanos viajaban tranquilamente por las Carolinas, sin saber que solían ser considerados sospechosos de asesinato. Años después, Cranston confesó que pensar en ese momento todavía le provoca emociones encontradas, escalofríos, pero también gracia. Imagina haber sido detenido en la carretera, obligado a tirarte al piso mientras te apuntaban con armas por algo que te acusan que hiciste. Por pura suerte, la policía encontró a los supuestos verdaderos culpables antes de encontrarlos a ellos. Y es que testigos y grabaciones revelaron lo que realmente ocurrió. Los Cranston quedaron completamente libres de sospecha. Décadas más tarde, Bryan Cranston reflexionaba sobre esta historia con humor y con cierta inquietud. Él mismo ha dicho que fue el momento de su vida en el que más cerca estuvo de parecer a Walter White, no porque fuera culpable, sino porque por un breve instante su nombre estuvo ligado a algo oscuro, peligroso y fuera de su control, como si el destino le hubiera dado un adelanto de lo que algún día interpretaría en la pantalla. Ahora bien, es verdad, Cranston y su hermano recorrieron el país en motocicleta. Ahí conocieron a Peter Wong, un chef cascarrabias que odiaba a todo el mundo y parecía que el mundo también lo odiaba. Pero Wong tenía una habilidad: le gustaban las mujeres. Cuando Wong no estaba, sus trabajadores se reunían y decían que ya no podían con él, que lo matarían.
Algunos incluso decían que iban a preparar comida con él. Lo ponían en la picadora y todos se reían. Dijeron las mil y un formas que lo matarían. Todo parecía un chiste hasta que Wong desapareció. Y su desaparición coincidió con el viaje de los Cranston. Es por eso que los investigaron y los buscaron. Lo que pasa es que Wong siempre llevaba mucho dinero. Según Cranston, era un tipo inseguro y llevaba dinero para presumir. Con este dinero iba al hipódromo y decía, déjame apostar a esto y apostar a esto. Y mostrando los fajos de billetes. Hay una jovencita, se le acercó, le coqueteó. Él cayó en la trampa y tras esto fue llevado a un lugar donde lo golpearon la cabeza, le robaron y lo metieron en un maletero del coche. Tras esto la policía buscó a Wong. Fueron al lugar donde él trabajaba, escucharon las bromas y pensaron que eran los Cranston. Esto lo cuenta Bryan Cranston con una sonrisa. Sí, pero no lo cuenta como Bryan Cranston, ni como Hal, ni siquiera como Walter White, sino más bien como el alias de Walter White, Heisenberg, el monstruo. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio y estas son Biografías Legendarias.